a través de nuestra pantalla. Documentales Telesur, todos los sábados y domingos. Presidente Hugo Chávez viaja de regreso a Venezuela tras culminar tratamiento de radioterapia. Seguirle dando esta vida a un pueblo, a una revolución, a un gran colectivo. Debate en el Senado argentino, discusión sobre recuperación de YPF se extiende. Tiene valor porque la empresa supo generar hacer sesión especial. Represión en Chile, policías dispersaron manifestación estudiantil en defensa de la educación pública. Paro médico en Bolivia, presidente del país Evo Morales asegura que el 60% de los galenos repudia la huelga. Y rumbo a la segunda vuelta electoral, candidatos prometen reorientar la economía de Francia. Ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartirlos con ustedes porque es la pequeña gran historia de las últimas 24 horas y además los acontecimientos que están ahora en pleno desarrollo y ya van a ver hasta qué punto están en pleno desarrollo. Recuerden ustedes que les dijimos días atrás, y hemos venido subrayándolo sin cambio, noche a noche, todo el mundo está de maniobras en el lejano oriente, en el sudeste asiático, y la cosa está tensa. Recuerdan ustedes que les dijimos, no solo hay una creciente y peligrosa tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, sino que Japón está siguiendo con alta preocupación. Por cierto, exitosísima visita y resultados muy concretos del presidente de PDVSA y del ministro del ramo en la relación con Japón, de la que haremos detallada información. Aquí hay una muy positiva declaración de representante del gobierno nipón sobre la situación económica de Venezuela. Pero volvamos al tema. Grave la tensión entre ambas Coreas, pero no menos grave la tensión en el mar del sur de la China. Y mientras Japón se preocupa, mientras en Filipinas las cosas no están del todo bien, Estados Unidos hace maniobras también, a su vez, con Vietnam del Sur, y al mismo tiempo China hace maniobras con Rusia. Es decir, el clima es lo más parecido a la época de la Guerra Fría, pero con diferentes motivaciones y con un poco más de silenciador. Pero lo que está ocurriendo en nuestra querida, contaminada y única nos da pauta de qué fluida está la situación. ¿Recuerdan el legendario paralelo 38? Este es el lado de Corea del Norte, las casamatas azules que acabábamos de ver. Está lloviendo, ¿eh? Esta vez nos están mirando casi cara a cara con los prismáticos. Ahí pasa el paralelo 38. De hecho, pasa sobre la mitad de la mesa que está de norte a sur. Y de un lado estaban los coreanos del norte y del lado contrario, los de Corea del Sur. Resultado, las tensiones siguen creciendo. Esta es la famosa mesa de negociaciones. Suelen darle la posibilidad de visitarla
a los turistas, la guardia es permanente, se están mirando permanentemente los del norte con los del sur y el clima de tensión crece ahora. ¿Por qué? Bueno, porque la situación no está precisamente en el mejor de los momentos y no hay que olvidar que con niebla o sin niebla, y esta no es la niebla de la guerra, ahí lo que hay es un armisticio, ni siquiera un tratado de paz. Pero Corea del Norte dice contar con armas, lo acaba de decir, contar con armas para atacar a Estados Unidos, y aumenta la tensión sobre el gobierno de Pyongyang. Los que estaban de visita en la zona del armisticio, que siempre usan esos famosos telescopios y binoculares, dicen, bueno, estoy un poco nerviosa, pero pienso que debe ser seguro para nosotros y para Estados Unidos, porque si no nos... Pienso que estamos seguros. Del otro lado, el gigantesco mástil con la no menos gigantesca bandera de Corea del Norte, que se puede ver a simple vista a la distancia, y la guerra de declaraciones que sigue a esta tensión mientras continúa la muestra de músculo y el despliegue de fuerzas militares de lado y lado. La vocera del Ministerio para la Unificación de Corea del Sur, Park Sung-jin, dijo: nosotros, de la manera más enfática, urgimos a Corea del Norte a prestar más atención a las necesidades de su pueblo y no enfocarse en desarrollar armas nucleares, con lo cual encajaron el golpe de lo que dijo Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, por si fuera poco la tensión, lo reitero, acaba de decir, tenemos armas como para atacar a Estados Unidos. Luego agregó la vocera: no es inusual este tipo de movida, preparándose para una eventual prueba nuclear en Corea del Norte. Y estamos observando muy de cerca lo que está ocurriendo allí. Luego, discretamente, se retiró. Mientras tanto, en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con motivo de un nuevo aniversario del Ejército Popular, había demostraciones de patriotismo, fidelidad a la causa y solemnidad. 중앙기관, 당 간부 양성기관, 과학, 보건, 출판 보도기관, 평양시내 당 정권기관, 농장 등의 명의로 된 화환들이 진정. Nuestro querido líder Kim Jong-un, es decir, el nieto de Kim Il-sung, decía el locutor de la cadena oficial KRT, visitó Kunsusan, el palacio de Kunsusan, el 25 de abril, en el 80º aniversario del Ejército de la República Popular de Corea. El generalísimo Kim Il-sung fue homenajeado, así como Kim Jong-il por el actual mandatario. 금수산 태양궁전을 찾으시고 위대한 김일성 대원수님과 김정일 대원수님께 숭고한 경의를 표시하시었습니다. El característico y solemne estilo de los locutores de la cadena oficial agregaron mayor solemnidad al evento. Kim Il-sung a la izquierda, Kim Jong-il, su hijo, a la derecha, y este es su nieto, Kim Jong-un, un joven que ya a su edad es general de 4 estrellas. La cadena de mando no parece haber sufrido en lo más mínimo y Corea da la sensación de estarse preparando para una nueva prueba nuclear, y además todos los generales veteranos de la guerra de Corea que se ganaron a pulso cada una de esas medallas después de derrotar a Estados Unidos, que venía de ganar la Segunda Guerra Mundial, y a todos los aliados, fueron víctimas de las iras de lo que ocurría en la capital de Corea del Sur, como de costumbre. Won Tae-hong, uno de los líderes de esta protesta que se repite con los veteranos de la guerra, con todos los actuales que puedan manejarse en estas pequeñas pero ruidosas manifestaciones, dice: Norcorea está continuando a hacer amenazas baratas de intimidación usando palabras que son irrepetibles. Nosotros estamos reunidos frente al Ministerio de la Defensa para decirle a este ministerio que debe de inmediato retaliar los ataques, debe lanzar ataques de retaliación contra Kim Jong-un, y además queremos que esta oportunidad sirva para destruir el régimen dictatorial de Corea del Norte. Como de costumbre, escenificaron hasta dónde se odian mutuamente
un país donde buena parte quisiera estar reunificado y haciendo una nueva vida, como ocurrió antes con Alemania. Mientras tanto, en Corea del Norte, que conmemora el 80º aniversario de su ejército popular, el Día de las Fuerzas Armadas estuvo precedido de una representación musical en el estadio cubierto de Pyongyang y luego demostraciones de la capacidad militar. Aunque se desconocen los eventos que tendrán lugar hoy con motivo del aniversario, no se descarta que el joven líder se pronuncie para reafirmar la política Songun, que consiste en dar toda la prioridad a las Fuerzas Armadas, aplicada por Kim Jong-il. Aquí, este soldado que declaraba en pleno teatro de operaciones de las maniobras decía: queremos matar a la rata del presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak. Los ánimos se expresan intensamente. Y en cuanto a los placares con declaraciones, algunos iban bastante más duro que eso, ¿no? Siempre tratando de rata a la que había que asesinar al presidente de Corea del Sur. Y desde luego, muchos, al menos simbólicamente, lo decapitaban. Asesinemos al traidor rata Lee Myung-bak y a su partido. Luego prendieron fuego a su esfinge. Si esto sirve para dar una idea de cómo están los ánimos, bueno, diferentes pero no menos preocupados en Beijing. Hay una advertencia a Corea del Norte. Cui Chang-kai, el vicecanciller de China, dijo: China se opone a cualquier intento de desestabilizar la paz en la península de Corea y en el noreste de Asia. Y lo que pueda dañar a la comunidad internacional y sus intereses nos preocupa y es relevante para nosotros y para todas las partes involucradas. Luego dijo: al mismo tiempo, queremos mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea y en el noreste de Asia. Y la responsabilidad corresponde a todas las partes involucradas, no solo a China. Como si esto fuera poco, China avisa que se pondrá en contra de cualquier acción que ponga en peligro la paz. Y luego de esta enfática declaración, ahora estamos en Filipinas, donde parecen que nunca van a terminar las maniobras entre los filipinos y los Estados Unidos, maniobras combinadas. Esta es la bahía de Ulugan en Palawan, donde hay no menos de 4.500 efectivos de Estados Unidos en maniobras combinadas con las tropas especiales de Filipinas. Lo que da una idea, como les decíamos desde hace una semana, que todo el mundo está con el dedo en el gatillo y todo el mundo está haciendo demostraciones de músculo y haciendo maniobras, que es lo más parecido a una confrontación. Prosiguen Filipinas y Estados Unidos sus maniobras militares pese a la alerta de China, que también fue para ellos. De acuerdo con fuentes militares, esta acción se desarrolla, como estamos viendo, en la isla suroccidental de Palawan, que coincide con la disputa de barcos chinos y filipinos acerca de un promontorio que apenas sobresale del mar, pero que es estratégico, Scarborough, en una porción diferente del Mar del Este. En la misma denominada Balikatan, estas maniobras, Balikatan significa hombro con hombro, y que se desarrollan desde 2002, intervienen casi 5.000 efectivos estadounidenses y unos 3.000 filipinos. Y por lo que respecta a la gente que actúa allí, dice, bueno, esta es una manera de demostrar nuestras capacidades y esta es la manera de hacer presente nuestra voluntad de hacer frente a cualquier arbitrariedad en la zona. Esto fue reiterado no solo por los representantes del alto mando estadounidense, sino también por el director de las Fuerzas Navales de Filipinas, el capitán Reinaldo Yoma, quien dijo que estos ejercicios en realidad no están vinculados a los incidentes que ocurrieron en Scarborough, sino que es una actividad normal, conducida en la maniobra hombro a hombro, que son ejercicios que se repiten cada año. Por su parte, Brian Mitchell, de la Infantería de Marina de Estados Unidos, dijo: el lugar en que estemos haciendo las maniobras no es relevante.
Lo relevante es que el ejercicio tiene lugar de una manera regular. Y este año ocurre que es en Palawan. Hablando con mi contraparte, creemos que esto se desarrolla de acuerdo a los planes previstos y las tropas de asalto y las de desembarco están cumpliendo con el programa al que se le había asignado. Mientras tanto, en Manila y ante la Embajada de China, voceros del partido Akbayan, como Esman Gizong, dijeron: tenemos que frenar a China y su actitud expansiva por acá. Estamos llamando al gobierno chino para que inmediatamente y de forma incondicional retire sus unidades de la Armada de Guerra de esta área, que respeten la soberanía de Filipinas en esta jurisdicción marina que es de nuestra soberanía. Y también llamamos al gobierno chino a que cese la pesca ilegal en el área. También queremos que el gobierno sea llevado, el gobierno chino, a un tribunal internacional para que cumpla con la ley de la navegación pacífica y amigable en esta zona. Es decir, se siguen disputando las áreas de influencia y como Filipinas intentó molestar a algunos buques pesqueros de China, China mandó a unidades importantes de su armada. Defiendan la soberanía de Filipinas, decían aquí, en la protesta. Para complicar aún más el caso, Pakistán, desde un lugar no identificado, lanza un nuevo misil de alcance estratégico. Y no olvidemos que Pakistán tiene capacidad nuclear. Y esto parece ser un mensaje incluso a la India, país con el que tuvo 3 guerras desde que se disolvió el virreinato británico en el 47 y se separaron por razones de religión. Los hindúes se quedaron en India y los musulmanes se vinieron a crear la nueva nación de Pakistán. El teniente general Khalid Ahmed Kidani explicaba los resultados de este cohete Shahin-1A. Pakistán prueba este misil con capacidad nuclear y además advierten que no es solo una respuesta a la India, sino que este misil tiene capacidad de afectar incluso a Estados Unidos, pero Estados Unidos calla, no quiere complicar las cosas. Podríamos recordar que parece una respuesta exacta a lo que hizo en abril 19 la India, cuando les mostramos que probó su nuevo misil de varias etapas y alcance estratégico, Agni A-5. Esta demostración que hizo la India con el Agni A-5 demostró que también era capaz de alcanzar China y Europa. La OTAN y Estados Unidos permanecieron callados. El lanzamiento se llevó a cabo desde una isla ubicada en las costas orientales del país y han cumplido todos los objetivos de la misión. Ha alcanzado el objetivo con gran precisión, dijo a Europa Press en ese momento el director de esta experiencia. El Agni 5 es la última versión del rudimentario Agni o Fire o Fuego, desarrollado como parte del programa de misiles de largo alcance que India comenzó en la década de los 60 del siglo pasado. El lanzamiento puede ser considerado como un síntoma de la intención de Nueva Delhi de desarrollar un programa de misiles balísticos intercontinentales, lo cual complica mucho más la situación en el Lejano Oriente. Recordemos que Manmohan Singh, el día 19 de abril, como lo mostramos, dijo lleno de orgullo: este exitoso lanzamiento del Agni 5 es un tributo a la sofisticación y el compromiso de las causas nacionales por parte de la comunidad científica y tecnológica de la India. Felicito a los científicos y a los tecnócratas que han asociado sus carreras a este importante proyecto y sinceramente espero que en los años que vengan por delante nuestros científicos contribuyan a una mayor promoción de la confianza en nuestra defensa y en la vida nacional. Lot more to promoting self-reliance in defense and other walks of national life. Mientras hacían este tipo de demostraciones y ahora se la contestaba su eterno rival, Rusia y China completan la primera fase de sus maniobras navales conjuntas, combinadas más que conjuntas, ¿no?
Y en este sentido, los lanzamientos parecen estar ahora, como lo estaban en la época de la Guerra Fría, los lanzamientos de Estados Unidos, las potencias occidentales y la entonces Unión Soviética. Su heredera, la Federación Rusia, ahora hace maniobras navales de gran intensidad con Vietnam, y estas maniobras combinadas formalmente están destinadas al salvamento en el mar, pero ha desatado una gran tensión regional. Los ejercicios durarán 5 días y en ellos participan, así como con Estados Unidos y Vietnam, los rusos ahora con los chinos. A pesar de las críticas de China, Estados Unidos y Vietnam hicieron sus maniobras y la réplica viene de este lado. ¿Quiénes hacen maniobras ahora? Rusia y China, que han completado su primera fase de maniobras navales conjuntas. Ambos países estaban desde el sábado en maniobras aeronavales y anfibias, con el despliegue de gran cantidad de barcos, helicópteros y aviones de combate. Participan más de 20 buques de ambos países, incluyendo destructores misilísticos, buques de suministro y apoyo logístico, barcos hospital, submarinos capaces de lanzar misiles y barcos de suministro de apoyo a las cabeceras de playa donde también se hicieron desembarcos. Prominencia del armamento moderno y de los misiles teledirigidos. Ambos países han focalizado en la defensa aérea, en tácticas antisubmarinos, lo que dijeron que eran operaciones de búsqueda y rescate de embarcaciones que hubieran sido objeto de abordajes ilegales o de ataques terroristas. Mientras tanto, Estados Unidos y Vietnam realizan a su vez, como dijimos, maniobras militares combinadas. En la región del sur del Mar de la China, todos los países ribereños, China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, aspiran a parte de las aguas territoriales y las tensiones van en aumento. La Marina filipina, como vimos, intentó apresar a pescadores chinos en una región cuyas aguas se disputan Manila y Beijing, y el resultado fue estas maniobras rusas y chinas. Y Estados Unidos ahora intensifica sus maniobras con Filipinas. El portavoz Morley dijo que también estas son las maniobras con la gente de Vietnam y participan en ellas el destructor estadounidense Shafi, y dicen que no están relacionadas con las tensiones. Se trata de las terceras prácticas combinadas de este tipo y entre otros está previsto realizar ejercicios de buceos. En medio de esto, los premios Nobel, que ustedes recuerdan, la mayoría de ellos han sido entrevistados en este programa. Jimmy Carter, cuando los 50 años de la ONU, y estaba allí Gorbachev, bueno, por citar algunos. Pero Carter se ha lanzado con una autocrítica interesante. Dice, Estados Unidos con frecuencia no cumple los criterios para una guerra justa. Esto fue un encuentro de 20 premios Nobel que acaba de terminar. Y dice, la presidencia de Estados Unidos mostró su preocupación por la posible guerra con Irán y a la vez criticó la continua intervención militar de su país en diferentes escenarios en lo que consideran guerras injustas. Dice que Estados Unidos ha actuado en una cantidad de elementos, al hombre le gusta cómo se los leemos, y dice, Estados Unidos ha estado casi constantemente en guerra en los últimos 60 años, en Corea, en Vietnam, en Camboya, y luego agregó, en El Salvador, en Libia, en Panamá, en Haití, en Yugoslavia, en Irak, en Afganistán y tantos otros, comentó Carter. Y ahora estamos contemplando la posibilidad de hacer nuevamente la guerra a Irán, lo advirtió el Premio Nobel de la Paz del 2002. Se olvidó de Grenada, entre otras operaciones, ¿no? Y dijo, espera que Estados Unidos, lo dijo Carter, sea considerado un campeón de la paz, un líder de la protección del medio ambiente y la nación más generosa cuando se trate de combatir la hambruna y las violaciones de los derechos humanos. Ese no es un sueño sin esperanza, dijo Carter. Todavía tengo esperanza de que Estados Unidos cumpla con eso. Bueno, vamos a la realidad del mercado, y la realidad del mercado nos lleva a ver que en este clima de tensión las consecuencias se reflejan. Y el precio del petróleo, por lo que a nosotros importa, y no es poca cosa, está estable en $113.58, el barril de 159 litros, que es nuestro marcador. El de la OPEP sube
pese a todos los pesares cuando querían bajarlo, a 115,80. El Brent del Mar del Norte también sube, 118,60. Y el West Texas, que es un marcador que nos interesa porque forma parte de nuestra canasta, $104,03. Precio del oro, sintomáticamente, baja levemente pese a las tensiones, y la onza Troy está en 1.638. El cobre sube levemente, 8,205 la tonelada. El precio del café baja al quintal, 176,15. Y el precio del euro se mantiene aún con todos los pesares en 1,31 respecto al dólar estadounidense. Entregamos para el corte 5 minutos antes de la hora, de manera que tengamos capacidad de adaptarnos a las eventualidades, y ya volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Para informar de forma veraz y oportuna. Información precisa y de primera mano. Los hechos que afectan al mundo abordados desde su origen con visión latinoamericana. La noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur, la señal informativa de América Latina. ¿Sabes dónde se encuentra ubicado el Calafate? ¿Conoces de dónde proviene el término Uppsala? Descúbrelo en Caminos al Sur. Calafate, tierra de glaciares. Este viernes. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y les decía al comienzo de nuestro primer bloque que hay significativas noticias en el ámbito petrolero y en las relaciones bilaterales con el Reino de Japón. Y, por supuesto, el ministro del ramo de Venezuela en el área de energía y petróleo, el señor Ramírez, se encuentra todavía de visita oficial allí y los resultados están a la vista. Quiero decirles que hasta ahora lo que hemos recibido es, y este es el acontecimiento, no en pleno desarrollo, pero sí en forma estática, del acuerdo importantísimo firmado con su contraparte nipona, del cual les voy a dar los detalles que tenemos hasta este momento y esperamos luego el comunicado oficial. El comunicado de PDVSA informó de la firma de este millonario crédito. Estamos hablando de un primer crédito de $1.000 millones, en una reunión en Tokio entre el ministro de Energía y Minería venezolano, Rafael Ramírez, aquí firmando, y su contraparte, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yuki Edano. El comunicado reza textualmente: entre los acuerdos alcanzados destaca el financiamiento para la ampliación de la refinería El Palito en Carabobo, centro de Venezuela, por $800 millones y el préstamo de $200 millones para la adquisición de bienes y servicios petroleros. PDVSA señaló también que los recursos serán aportados por el estatal Banco Japón de Cooperación Internacional y otras empresas niponas, sin especificar cuáles de estas harían las aportaciones para llegar a la cifra. Venezuela, dice textualmente el comunicado, le otorga una importancia estratégica a nuestra relación con Japón y por eso la atendemos al más alto nivel, enfatizó Ramírez. Y el crédito se suma al de $1.500 millones, este de 1.000 millones, se suma al de 1.500 millones, firmado en junio del año pasado entre PDVSA y 8 bancos y 2 empresas grandes de Japón, que la petrolera se comprometió a hacer efectivo en un plazo de 15 años. Esto es para ampliar la producción de 2 refinerías venezolanas e indica la confianza en las relaciones bilaterales. La reunión de Tokio que estamos viendo en la foto se firmó la renovación del memorando de entendimiento para la promoción de la cooperación en materia de petróleo y gas. Es una cosa muy interesante. Las empresas de alto nivel se involucraron aquí, y el ministro nipón Yukio Edano dijo: para Japón, Venezuela es un socio muy importante, por lo que esperamos que los intercambios se profundicen aún más. Y el detalle importante que se incluye aquí es que Hitachi y Marubeni y PDVSA
van a actuar en conjunto para el aumento del factor de recuperación, de recobro de los campos maduros en la faja petrolífera del Orinoco, que incluye el financiamiento de la gran transnacional que citábamos en primer término y se refiere al Banco de Cooperación Internacional de Japón. Es decir, que aún en lo que algunas transnacionales consideraban pozos maduros ya, lo que viene ahora es una tecnología nueva para lograr mayor factor de recuperación en lo que parecía que ya no podía tener tanta producción. Un buen aumento en la capacidad tecnológica. Los acontecimientos en pleno desarrollo de nuestra agenda de hoy nos llevan a el gobernante del Banco de Grecia, George Provopoulos. Αρχίζοντας από την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου κράτους που θα υπηρετεί ταυτόχρονα την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών. Después de las elecciones, no hay la menor duda de que el nuevo gobierno y la sociedad griega llevarán adelante la reforma y el programa con positivas perspectivas de revertir rápidamente la situación particularmente dolorosa por la que estamos pasando y sus negativos efectos en la psicología de los ciudadanos. Bueno, eso lo dijo el gobernador del banco, pero para los ciudadanos las cosas suelen sonar diferentes. Este es Nikos Kladias, el dueño de Metrópolis, un café bar, y es el presidente de la Asociación de los Dueños de Restaurantes. Y dice, la razón de este aumento de los impuestos no nos termina de caer bien, y acaso piensan que así vamos a mantener los precios bajos y vamos a ser más competitivos. Hay que ser muy fuertes para competir en estos momentos. Y Turquía, por ejemplo, tiene mejores condiciones que las de Grecia. La crisis europea vuelve al acecho de una manera o de otra. Grecia ya ha padecido años de austeridad. Y por lo que respecta a Portugal, España e Italia, después de Grecia los inversionistas ven a Portugal como el candidato más probable para otro rescate. Y España recién reveló que su déficit presupuestario del 2011 fue mucho mayor que lo esperado y advirtió que el gobierno podría no cumplir con los objetivos fiscales que él mismo se fijó para el 2012. Veían la tranquilidad del parqué de Madrid, ¿no? Primer ministro Mariano Rajoy, en el poder desde diciembre, ha propuesto un programa de austeridad con recortes de 27.000 millones que afectan sobre todo a salud y educación. Y la recesión en España ya es un hecho al contraerse la economía en otro trimestre. De manera que Schäuble ha salido a hacer declaraciones porque todavía lo que queda funcionando sin mayores problemas es la economía alemana. Pero en todo caso, Schäuble dijo, cuando las elecciones en Francia hayan terminado, podremos tener un mejor punto de vista, veremos qué tal se comporta Francia, si se mantiene como un importante socio en Europa o si deja de asumir sus responsabilidades. Es decir, están preocupados porque se podría romper, como parece que va a ocurrir, el eje Merkel-Sarkozy. Partner in Europa bleiben und sich seiner europäischen Verantwortung bewusst bleiben. Da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Mientras Grecia sigue sin levantar cabeza, mientras España está en recesión e Italia también, todos tratan de acomodarse a los resultados de las inminentes relaciones que surjan después de la segunda ronda o el balotage en Francia. Y lo cierto es que los expertos tratan de explicar lo que a veces es difícil de explicar. Mientras los analistas hacen cuentas, el primer ministro Mariano Rajoy ya ha anunciado que las cosas están mal, el efecto dominó Portugal, España e Italia es un hecho. Y el reporte del Banco de España no provoca sorpresa, sin embargo. El gobierno dijo que la economía sufre una desaceleración, un eufemismo. Los pronósticos indican que tendrá un descenso cercano al 2% este año. El gobierno ha aprobado reformas en el mercado laboral y el sector financiero y ha tomado medidas drásticas para reducir el déficit. Pero la cifra prevista por el Banco Central es un cálculo preliminar. El monto oficial del Producto Bruto Interno del Instituto Nacional de Estadística se dará a conocer el 30 de abril. Mientras tanto, los analistas como este de los mercados financieros se mantenían bajo presión hoy
El rendimiento de los bonos a 10 años se incrementó 4 puntos. Y en Trafalgar Square, en Londres, en Cowley, las cosas no están para tirar cohetes. Y segundo desliz de la economía británica, que entra en recesión después de la crisis financiera y ha mostrado unos números peores de los esperados. David Cameron, mientras tanto, como es miércoles, tenía que hacer frente a las preguntas de la Cámara de los Comunes. Según Cameron, hacer que la economía británica crezca es una tarea muy difícil y agregó que el gobierno mantendrá sus planes y hará todo lo posible para generar crecimiento. Por su parte, el jefe de la oposición, el laborista Ed Miliband, dijo que las cifras son catastróficas y le reclamó a Cameron que manifieste cuáles son sus verdaderas excusas para explicar este desastre. La caída del sector de la construcción fue el factor que llevó a la sorpresiva contracción económica. La economía británica había registrado un retroceso del 0,3% en el último trimestre del 2011 y las nuevas cifras indican que el país cayó en una doble recesión al evidenciarse 2 contracciones trimestrales consecutivas. Tras el anuncio, Cameron consideró que las cifras son muy decepcionantes. Dijo: no busco excusarme ni justificar estos números, déjenme decirles que no somos complacientes. Es la hora de lidiar con una dura situación que se ha vuelto cada vez más difícil y se refleja en la calle. Lo declaró el mandatario durante la sesión de preguntas y respuestas de la Cámara de los Comunes que acabamos de ver. Según Cameron, hacer que la economía británica crezca es una tarea muy difícil y aseguró que hará todo lo posible por salir adelante. Consejero Robert J. de Levenson Inquiry dice: aquí hay otro problema colateral, ¿no? Y es el escándalo Murdoch y todo aquello que tiene relación con la situación económica y la falta de credibilidad. George Osborne, el ministro británico de Finanzas, dice: la situación ahora va hacia abajo, en España, en Italia, no olvidemos Grecia, y esto es lo que tenemos que hacer frente. Por lo demás, el jefe economista de la Oficina Nacional de Estadísticas, Joe Grice, dijo, con los idiomas de los tecnócratas típicos: en una primera estimación, el ingreso bruto de este primer trimestre de 2012 no nos hace sentar muy bien, ha caído en 0,2%. El acuerdo futuro es diferir la experiencia en varios sectores que nos podrían dar un resultado igualmente negativo. El resultado de la producción industrial ha decaído un 0,4%, el de la construcción 3% y los servicios apenas se incrementaron 0,1%. Por todo esto no podemos esperar nada demasiado positivo. Chris Cicluna, que es un jefe de investigación económica de Daiwa Capital Markets, a la luz de cómo se está contrayendo la producción de la industria pesada y cómo tienen que recortar, eliminar varios días de producción para no quedar inundados de productos como estos que no se venden, pese a que tenían hasta el año pasado una regular y estimable demanda. Ahora, varios días por semana tienen que parar las líneas de producción y los sindicatos no aceptan que los expulsen y los voten y los saquen de sus puestos de trabajo. De manera que este experto económico que les decía de Daiwa Capital dice: no hay ninguna razón para ser optimista, ¿eh? Producto Interno Bruto no se va a mover de una manera consistente y tal vez recibamos otro pequeño golpe a favor con los ingresos de los Juegos Olímpicos, pero eso no será sino a largo plazo. El Producto Interno Bruto está en el territorio del cero, es decir, sin crecimiento en el mejor de los casos, y la recuperación va a permanecer bastante más difícil y por más tiempo. Estamos mirando cómo hacemos crecer las cifras para el 2013, esperamos que estén un poco mejor para el 2014, pero en todo caso el paso es de austeridad fiscal y creo que esto es una medida dura, pero debe ser mantenida. Los aspectos de los centros comerciales no parecen en este momento ser exactamente un reflejo de estos pronósticos pesimistas, pero las compras han bajado seriamente, ¿no?
Por lo demás, Robert Jay, un consejero de Levinson, dice, aquí el escándalo de Murdoch va a tener también afecto. Rupert Murdoch, el titular de News Corporation y su imperio mundial, dice, la primera vez que me reuní con ustedes, luego me reuní 2 veces, me he reunido en picnic familiares con mi esposa, hemos estado en Blenheim Castle. Está hablando de por qué él tiene contacto con mucha gente, pero asegura que nunca pidió nada a un primer ministro británico. El magnate de la prensa, que parecía intocable, se esforzó por disipar lo que catalogó como mitos en torno a su poderosa influencia política, al asegurar que nunca le pidió nada a un primer ministro británico, si bien se codeó con cada uno de ellos, sobre todo desde que se hizo súbdito británico para luego hacerse ciudadano estadounidense. Murdoch compareció ante la llamada Comisión Leveson, que analizó los estándares éticos de los medios de comunicación británicos tras el escandalazo de las escuchas ilegales practicadas por el desaparecido y escandaloso periódico dominical de su propiedad, News of the World, al cual hizo rápidamente desaparecer, pero luego sacó otro con otro nombre. Aquí el comentarista trata de explicar las evasiones de Murdoch. La declaración del presidente del grupo mediático News Corporation es una de las más esperadas en esta investigación. De manera pausada y sin apresurarse al responder las preguntas que formulaba el abogado Robert Jay, el octogenario magnate de origen australiano, luego británico de las islas y luego estadounidense, según le convenga, reconoció que se cometieron abusos en alusión a los pinchazos telefónicos ilegales para obtener noticias a veces realmente inhumanas y truculentas. Si bien el derecho de sus periódicos a investigar a personas que están en cargos públicos fue defendido, pero ese no era el punto. Durante años el desaparecido dominical News of the World, clausurado el pasado mes de julio, intervino ilegalmente en los teléfonos móviles de los ricos y los famosos, pero también el de alguna adolescente que había muerto aún después de haber sido enterrada. Creo que es obvia la necesidad de esta pesquisa, dijo Murdoch, porque hubo muchos abusos. Calificó de vagos a los periodistas que recurren a los pinchazos para obtener exclusivas, pero eso fue lo que caracterizó su periodismo sensacionalista. Yo no creo, dijo bajo juramento, en el uso de las escuchas ni en utilizar detectives privados. Creo que son reporteros vagos que no hacen su trabajo. ¡Qué cara dura! Y lo declaró bajo juramento. Luego dijo en este ping-pong con el abogado que le interrogaba, yo nunca pedí nada a un primer ministro, dijo Murdoch, al ser preguntado sobre su relación con la ex primer ministra Margaret Thatcher, de la que admitió ser un gran admirador. Este Murdoch es el que creó esa, no sé cómo catalogar, intragable cadena llamada Fox. Es tan amarillista como todos sus periódicos y casi hace lucir bien a CNN. Insistió que nunca le pidió favores a la Thatcher y que ésta tampoco se los ofreció. Seamos claros, puntualizó, los políticos siempre buscan el apoyo de todos los periódicos y yo creo que es parte de la democracia, es algo natural. Fue particularmente duro al relatar su difícil relación con el ex primer ministro laborista Gordon Brown, al que sus periódicos decidieron dejar de apoyar en septiembre del 2009 para respaldar al entonces líder conservador David Cameron. Y esto de Murdoch también apareció hoy en la Cámara de los Comunes. David Cameron dijo, déjame ser absolutamente claro acerca del secretario de Cultura, que tiene mi total apoyo por su excelente trabajo en esa cartera. Quiero decirles que Levinson ha hecho la encuesta Levinson, esa investigación que le han aplicado a Murdoch, como acabamos de ver, casi estaban coincidiendo, ¿no?, los dos eventos. Han dejado en claro las regulaciones, la investigación independiente en cada etapa de este escándalo y la forma en que la secretaria de Cultura ha lidiado con esto es un claro contraste en lo que otros gobiernos han hecho sobre esta lamentable materia. The Culture Secretary took that independent advice at every stage, although he did not need to. The way that the Culture Secretary has dealt with this issue is en suma, como ven, muy enfático y muy acalorado,
y con nuevo peinado, Cameron afronta un nuevo escándalo en el Reino Unido en su momento más bajo de popularidad. El nuevo escándalo sacude al gobierno británico en el peor momento, mientras su popularidad cae en picada y el país entra en recesión económica por un supuesto trato a favor del magnate Rupert Murdoch, que pone en entredicho la integridad política del Ejecutivo y por lo tanto del primer ministro. We'd agree. On that basis, I'm sure that Lord Leveson will make some important recommendations. El primer ministro David Cameron se enfrenta hoy, semanas antes de las elecciones locales, a una de sus comparecencias parlamentarias más duras e incómodas. El speaker trataba de mantener el orden, pero no funcionaba. El día en que el Reino Unido anunciaba que ha entrado en recesión, el premier tuvo que dar explicaciones sobre el escandalazo de Murdoch y hacer frente a la reclamación y la requisitoria de la oposición. Y además la implicación de uno de sus ministros, al que estaba defendiendo aquí, por la compra de la plataforma digital BSKB por parte del grupo de comunicación Rupert Murdoch, al cual se la pusieron en bandeja. Unos documentos británico de cultura Jeremy Hunt apoyó en privado el plan de News Corporation de Murdoch para hacerse en 2011 con el control de la plataforma BSKB, de la que ya poseía 39% de las acciones. Cameron ha dado su total apoyo al ministro, pero ante las presiones de esta jornada del Parlamento, este tuvo que comparecer hoy, donde dijo que está muy decidido a demostrar que actuó con total integridad en el proceso de la famosa compra de la plataforma digital y siempre dudoso como todos los negocios de Murdoch. Quien sí se sacrificó su puesto por el escándalo fue Adam Smith, un asesor del ministro, que renunció hoy tras reconocer que sus vínculos con el imperio de Murdoch fueron demasiado lejos, pero él ofreció su cabeza para salvar al gobierno. Sin embargo, estos gestos no han dejado satisfecha a la oposición, que utiliza el asunto para presionar sin compasión al gobierno en la Cámara de los Comunes. A todo esto, en Brasilia y en Río, en el Monumento a los Caídos en la Segunda Guerra, con sobrevuelo de jets, el secretario de Defensa Panetta en Río se hacía presente a rendir testimonio a los caídos. Panetta, que sabe que tiene una agenda bien clara, garantiza a Brasil transferencias de tecnología, pero si en el nuevo caza que requiere la Fuerza Aérea brasileña deja de lado las ofertas europeas, como el Mirage 2000, y decide comprar el Super Hornet F-18. La oferta del Super Hornet implica compartir una cantidad sin precedentes de tecnología a la que solo tienen acceso nuestros aliados y socios más cercanos, dijo Panetta en la Academia Superior Militar de Río. Luego de pasarles la mano sobre el hombro, firmó como los distinguidos visitantes e inauguraron el diálogo de defensa bilateral permanente que los presidentes Barack Obama y Dilma Rousseff decidieron crear en la visita de la mandataria hace pocas semanas a Washington. Luego las visitas obligadas en Río, Brasil tiene abierta una licitación para la compra de 36 cazas de última generación para su Fuerza Aérea, un contrato de unos $5.000 millones por el que compiten la estadounidense Boeing con el Super Hornet, la francesa Dassault con el Rafale y la sueca Saab con el Gripen NG. La rápida visita de Panetta a Brasil atestigua el verdadero interés que tiene Estados Unidos en vender sus Super Hornets y afianzar su alianza. Esta oferta va mucho más allá de suministrar a Brasil con el mejor caza disponible, dijo Panetta, que ahora es vendedor de aviones. Mientras tanto, dijo, Brasil es una potencia mundial en desarrollo. En Chile, los estudiantes volvieron a protestar por una educación gratuita, algo que todos los países tienen, pero de buena calidad. Y los carabineros volvieron a reprimir, para eso están especializados. Los estudiantes en Chile volvieron a la calle en defensa de la educación y los dirigentes convocaron la movilización para manifestar y estaban sorprendidos por la cantidad de personas que participaron. Iniciaron la marcha a las 11, marcharon por todo el centro de Santiago. El corresponsal de Telesur en Chile, Beatriz Michel, informó que un grupo de marchistas estaba llegando al punto de la ciudad donde
se realizaría el acto central. Tanto en Valparaíso como en Concepción, ciudad universitaria, también se estaban concentrando jóvenes para marchar por las calles de esas localidades. Los estudiantes hoy piden nueva educación pública, gratuita y de calidad, que esperan lograr a través de una reforma tributaria que mejore la distribución del ingreso en este país y la recaudación del Estado para financiar esas reformas educativas. Mientras tanto, allende los Andes, en Buenos Aires, se trataba el tema de la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales. Y esto es un tema que tiene a todo el país unificado bajo esta iniciativa. Ramón Mercado, viejo empleado de YPF. Argentina, su nación, tiene que estar el día cuando esto se convierta en ley porque está defendiendo los intereses del país. Y nosotros lo que queremos como YPFianos y ex trabajadores de la empresa, estamos defendiendo a nuestra bandera, a nuestro país. Muy bien, senador Romero. En la Cámara del Senado, en la sesión donde se debatía el proyecto, hablaba el vicepresidente Armando Budú dirigiendo la sesión y Juan Carlos Romero, senador del Partido Justicialista por Salta, tomaba la palabra. ¿Cómo vamos a hacer para que ahora YPF tenga recursos? A mí no me gustaría ver ahora cambiar los españoles por los chinos, qué gracioso, o cambiar los españoles por Petrobras, que es un competidor. Si profesionalizamos la empresa, cosa que dudo que los argentinos hagamos, si ponemos gente seria, hay que hacer lo que hizo Petrobras, que no va a entregar áreas a terceros, sino que consigue los recursos en los mercados mundiales de capitales con sus bonos y con sus títulos, no con sus acciones, con sus bonos y sus obligaciones negociables que tienen valor porque la empresa supo generar confianza para captar capital. Por otra parte, Gerardo Morales, senador de la oposición de la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy, decía: ¿De qué se trataba ese convenio y qué se iba a ser el principio del fin? Porque el vaciamiento que empezó en el 99, señor presidente, se iba a acelerar como se aceleró con este acuerdo privado que convalidó el gobierno. Se estima que la propuesta de la presidenta Cristina Kirchner será aprobada por un amplio número de votos en el Senado. ¿Saben qué tenemos acá? Este es el Fortuna, ya no sé si es el Fortuna 3 o el 4. Es uno de los gigantescos yates con todos los lujos que tiene el monarca español. Pero claro, él no lo paga. Esos son regalos de los empresarios del sector privado. Déjenme decirles que este es un yate espectacular, tan espectacular que la Armada Española, si quisiera darle escolta y dan todo avante, se queda atrás de inmediato, supera los 60 nudos. Empezó por el Fortuna 1, Fortuna 2, Fortuna 3, siempre son regalos de los empresarios al monarca. Y eso supone, entre otras cosas, que la monarquía no tiene por qué gastar en cosas, nimiedades como esta, ¿no? Ahora están diciendo que también el viaje se lo pagó un amigo, en ese en que se fracturó la cadera. Pero ahora el debate es, ¿qué vamos a hacer con esta monarquía? ¿Para qué nos sirve? ¿Hasta cuándo? Luego hay un familiar político cercano, casado con una de las infantas, que tiene un escandalazo montado también. Y ahora se sabe por qué no vino a visitar a su nieto en el momento en que se dio un tiro de escopeta en un pie, una edad en que no debía estar practicando con ese tiro de arma. Él estaba cazando elefantes en África y por supuesto volvió con la cadera fracturada. Bueno, el Fortuna es un presente de las grandes transnacionales españolas al monarca. ¿Por qué? Porque él es un hombre de negocios, es un lobista para ellos, pero ahí sí se calla. No dice muchas de las preguntas que se le han hecho. Así que vamos a hablar de otros buques con mejor historia, no tan veloces, pero sí de mayor gallardía, porque andan a la vela. El Simón Bolívar, su posición, nos la acaban de enviar, se encuentra en las siguientes coordenadas. Latitud 12 grados 36 minutos norte. Este es 10. No. ¿Sí? No. Este es 10.
por lo tanto está un poco por encima de aquí. Y la longitud 71 grados 8 minutos oeste. Este es 70, por lo tanto está en esta zona. El rumbo es 325 y la velocidad 9 nudos, va volando. 3 por 9, 27, 325. Bueno, está tomando el rumbo necesario para llegar al puerto de Colón, en Panamá, donde tiene estimado el arribo el día 29 de abril. El personal ha continuado con su instrucción académica y se le impartió charla a los grupos de guardia sobre los procedimientos de radiotelefónicos navales, código Morse y código internacional de señales, es decir, de lo clásico a lo más moderno y lo satelital, ¿no? Y se le dio fiel cumplimiento a la rutina del navegador, no solo al estilo de ahora, ¿no?, con computadora y GPS, sino también con sextante y identificando las estrellas. El Comando Naval de Operaciones de la Armada Bolivariana nos hace llegar esta novedad y nos dice que todo normal a bordo, con buen viento y buena mar, como le decíamos aquí siempre al Bravo Eco 11. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. El presidente de la República viene ya en vuelo desde Cuba, todo sin novedad, y así lo anunció a través del Twitter. Así que lo tendremos en escasos, una hora tal vez más, en el territorio nacional. Volveremos mañana, Dios mediante. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. En el marco de Venezuela Decide 2012, Telesur Noticias presenta Inseguridad más allá de los números. Conozca a través de 5 entregas la visión del periodista colombiano y colaborador de Telesur, Jorge Enrique Botero, sobre la realidad del tema inseguridad en Venezuela. ¿Cuáles son las estrategias del Estado para disminuir los índices delictivos y de inseguridad? En Telesur Noticias, Inseguridad más allá de los números. Hoy. Actualidad en contexto. 18 años del genocidio de Ruanda. 2 de octubre de 1990. Inicia un cruento enfrentamiento bélico entre las Fuerzas Armadas ruandesas, brazo armado del gobierno de mayoría Hutus, y el Frente Patriótico Ruandés, conformado por miembros de la etnia Tutsi en el exilio. El conflicto entre las élites se basa en la lucha por el poder, la tierra y el temor a ser exterminado. La guerra civil se prolonga hasta el año 1994. Las potencias occidentales más influyentes en ese tiempo en la pequeña nación africana son Estados Unidos, Francia y Bélgica. Las naciones intervienen en el conflicto creando una serie de condiciones que hacen la matanza masiva inevitable. 6 de abril de 1994. Un misil derriba el aeroplano que llevaba al presidente Hutu de Ruanda, Juvenal Habyarimana, de regreso a Ruanda, luego de firmar el acuerdo de paz de Arusha, para el cese al fuego que implicaba la implementación de un gobierno equitativo entre Hutus y Tutsis. Un punto de inflexión que da paso a un atroz genocidio. Permanece la incógnita. ¿Quién derribó el avión presidencial ese día? Una falange mayoritaria y radical de la etnia Hutu prepara el aniquilamiento masivo tanto de Tutsis como de Hutus moderados u opositores del régimen de Habyarimana y cercanos al Frente Patriótico Ruandés.
Esa misma noche se desencadena una matanza indiscriminada y atroz, un genocidio de carácter étnico y político. La misión es llamada Opción Cero. El régimen militar oficial contaba con una milicia radical de 30.000 hombres organizados a lo largo del país. Sus miembros podían adquirir rifles de asalto AK-47 con solo rellenar un formulario. La misión duró 90 días. Más de 800.000 personas fueron asesinadas, lo que implicó el 11%